Esta es una foto de Singapur hace 50 años y esta es Singapur ahora. Aquí vemos una imagen de Dubái hace 30 años y así está Dubái hoy. Estos son cambios de décadas, pero imagina los cambios a lo largo de los siglos. No necesitas imaginarlo, te lo mostraré. Las primeras ciudades datan de hace más de 7000 años y estaban ubicadas entre dos ríos en Mesopotamia, una región en Asia Occidental, a lo largo del río Nilo en el antiguo Egipto, a lo largo del valle del río Indo en el subcontinente indio y junto al río Amarillo en China. La ubicación de las ciudades no fue al azar. Las colonias se formaron en tierras fértiles cerca de fuentes de agua. Tener un río, además, era importante para viajar y para el transporte, pero estar tan cerca del agua también era una amenaza, por lo que las ciudades tenían muros alrededor para definir las fronteras y protegerse de posibles ataques. En las ciudades del antiguo Egipto, dentro de las murallas, se encontraba la carretera principal junto a varias pequeñas calles y caminos conectados a ella. Las casas estaban hechas de ladrillos de barro y lucían así. Podían ser fácilmente destruidas por el agua en caso de inundación, pero luego se construía una nueva justo encima de la anterior. Las ciudades no eran demasiado grandes, la mayoría de ellas solo tenía una población de alrededor de 5000 personas. Pero había una ciudad realmente grande, Roma. En el 133 a.C. tenía 1 millón de habitantes. No hubo otra ciudad con una población tan grande hasta 1810, cuando Londres alcanzó el millón. A lo largo de los siglos, el Imperio Romano fue creciendo, abarcando los territorios de las actuales Italia, Francia, España, partes del norte de África y otros territorios alrededor del mar Mediterráneo. Los romanos querían transmitir mensajes y avisos entre las diferentes provincias y, en el año 20 a.C., el emperador Augusto estableció un sistema postal que fue un enorme éxito. Por supuesto, no era tan rápido como hoy en día. Había un mensajero montado que viajaba aproximadamente a una velocidad de 80 kilómetros por día. El Imperio Romano cayó en el siglo V después de Cristo y eso marcó el inicio del periodo medieval. Las ciudades todavía se construían cerca del agua y solían tener rutas circulares. Había grandes estructuras cerca de las murallas defensivas y un espacio abierto las rodeaba. Desde allí había calles estrechas que parecían túneles. Las casas solían estar situadas en la parte sureste de la ciudad. La mayoría de las casas eran de madera y se encontraban enfrentadas en direcciones opuestas para proporcionar algo de espacio a los habitantes. Las ciudades eran más pequeñas y sucias que las modernas, porque no existían sistemas de alcantarillado ni de drenaje, lo que también significaba que no tenían el privilegio de darse baños diarios como hoy en día. Con el tiempo, las ciudades dejaron de construir murallas porque fueron volviéndose más grandes, pero también porque las murallas ya no ofrecían suficiente protección. Durante la Revolución Industrial, las ciudades atraían a multitudes para trabajar y entonces crecían cada vez más y se iban urbanizando. Estaban superpobladas y debido a la mala higiene, la gente no se sentía realmente bien allí. Pero algo más tarde, esos problemas cotidianos comenzaron a resolverse. Primero, surgió el transporte público. En el siglo XIX eran, por supuesto, buses tirados por caballos. También apareció la iluminación callejera y luego se construyeron sistemas de alcantarillado y drenaje. En 1886, Carl Benz solicitó una patente para el primer vehículo que hoy se considera el primer automóvil. Desde entonces comenzaron a aparecer los autos y lucían así. En el siglo XX las ciudades comenzaron a crecer en altura para albergar a la población en aumento y a expandirse en amplitud con la idea de acomodar el transporte público y así es como llegamos a donde estamos hoy. Ahora podemos comprar cualquier cosa yendo a la tienda o incluso quedándonos en casa, simplemente haciendo clic en línea, pero tuvimos un largo camino hasta llegar aquí. Las tiendas antiguas no tenían ventanas de vidrio porque el vidrio era un lujo en aquel entonces. Las tiendas eran especializadas y tenían una variedad limitada de productos y los comerciantes usualmente vivían encima de ellas. Los mercados y ferias eran muy populares. Las personas que querían comprar o vender algo viajaban largas distancias para llegar a una feria.
El primer supermercado de los Estados Unidos se construyó en 1930 y los primeros centros comerciales recién aparecieron en la década de 1950. Muchas cosas que aún usamos fueron inventadas hace mucho tiempo. Juguemos un pequeño juego. Te mostraré objetos del pasado y tú tendrás que adivinar qué son. Comencemos con una de las invenciones más antiguas que apareció alrededor del 3000 a.C. en Mesopotamia. ¿Qué crees que es? Es una tetera que además tuvo una producción masiva. ¿Quieres intentar otra adivinanza? Son cerámicas, cuencos y jarrones que incluso la clase media podía permitirse. Y mira esta roca. ¿Tienes alguna idea de qué es? Es un mapa. A lo largo de los siglos, los mapas evolucionaron de grabados en roca a mapas detallados en papel hasta los mapas digitales que tenemos hoy en día. Está bien, otra piedra de la antigua Roma para ti. ¿Quieres adivinar de qué se trata? Es un periódico. Los romanos grababan noticias en piedras o placas de metal y las colocaban en lugares públicos. Después de la invención de la caligrafía, las personas escribían en pergaminos. Estos podían ser extremadamente largos, lo que los hacía incómodos de leer. Los romanos fueron quienes inventaron el libro encuadernado como lo conocemos ahora. ¿Qué te parece esto? Es bastante moderno en realidad. Es un cepillo de dientes y fue inventado en 1780. Un hombre talló el mango de un hueso de vaca y le agregó cerdas de cerdo. Uno de los primeros cepillos para el cabello lucía así. ¿Sabías que fueron inventados por los vikingos? De hecho, los vikingos eran las personas más aseadas de la Edad Media. Les importaba mucho la apariencia. Y las raíces del maquillaje se remontan al antiguo Egipto. Por supuesto, en aquel entonces no tenían elegantes paletas de sombras de ojos de 90 tonos. Su maquillaje se limitaba sobre todo a los colores negro y verde. El col negro se hacía mezclando hollín con galena y las sombras de ojos eran verdes porque mezclaban galena con malaquita. En aquel entonces, tanto hombres como mujeres usaban maquillaje porque creían que el maquillaje de ojos los protegía del mal de ojo y podía curar enfermedades oculares. A lo largo de los siglos ha habido juguetes, algunos son escalofriantes, otros son más aceptables, pero hemos recorrido un largo camino hasta los juguetes modernos y coloridos, y estos son patines de ruedas. ¿Te arriesgarías? El equipo de gimnasio lucía así. Esto que ves aquí es una aspiradora. ¿Y eso? No hay forma de que adivines, es una tostadora. Y esta es una de las primeras lavadoras. En 2020 algunas personas compran ropa para la temporada y luego la tiran a la basura. ¡Qué pena! En la época medieval la ropa era demasiado cara y estaba destinada a ser usada el mayor tiempo posible. Por lo tanto, la gente la cuidaba mucho y lavarla con frecuencia no era parte del plan. La ropa solo se lavaba cuando era necesario. Solo la tela de lino que estaba en contacto directo con el cuerpo se lavaba regularmente, en parte porque el lino se vuelve más bonito y suave con cada lavado. Ahora echemos un vistazo a la moda en el siglo XX. Aquí están los trajes de baño. Hace 100 años los gorros eran parte del traje de baño de las mujeres para proteger su peinado. Estos trajes de baño de estilo marinero eran extremadamente populares a principios del siglo XX. Más adelante los trajes de baño se volvieron más cortos, pero aún estaban muy lejos de lo que tenemos ahora. Incluso había regulaciones para asegurarse de que los trajes de las mujeres no fueran demasiado reveladores. En los años 20 y 30, los hombres llevaban estos trajes de rayas. En la década de 1940, las mujeres comenzaron a usar trajes de baño de una sola pieza que parecían vestidos. Los trajes de baños reveladores, tal como los conocemos en la actualidad, aparecieron alrededor de la década del 70. Pero probablemente el desarrollo más dramático del siglo XX sea la tecnología. La primera computadora se inventó en 1837, pero no se construyó hasta 1910 por el hijo del inventor. La computadora lucía así. Lo que ves aquí fue la primera computadora programable, que se creó en 1936. Aquí hay fotos de otras computadoras a lo largo de los años. Esto era lo que teníamos hace apenas 20 años. Quizá aún recuerdes esos enormes monitores y esto es lo que usamos ahora. ¿Quieres adivinar qué es esto? Es un ratón de computadora. Los primeros televisores aparecieron en 1927 y así es como lucían.
Y si eres joven y no lo recuerdas, aquí están los primeros teléfonos móviles. Eran mucho más pequeños y mucho más gruesos, y tocar la pantalla no servía de nada.